Entonces, primero, ¿no? Surgen en dictadura y surgen en espacios para académicos. O sea, la mayoría de los profesores fueron exonerados de la universidad, partieron al exilio, y los que no partieron al exilio armaron, digamos, grupos de investigación y de trabajo que no pasaban por la universidad. Entonces, el pensamiento crítico, la teoría crítica, la crítica cultural, ocurrió en contextos no académicos. Y luego, cuando ingresa a la universidad y a la academia, lo hace, digamos, en una universidad muy particular, ¿no? una ex universidad muy particular, que se llama Universidad Arcis, ¿no? Que es Universidad de Arte y Ciencias Sociales, que es una universidad que hasta hace muy poco los dueños de esa universidad era el Partido Comunista Chileno. Y cuando el Partido Comunista Chileno ingresa al gobierno, ¿no? Y hace una coalición con la concertación y la nueva mayoría, tiene que salir de la universidad, y esa universidad quebró, ¿no? O sea, sale el Partido Comunista y la universidad no pudo sostenerse, ¿no? Como una universidad de izquierda, con lógicas más o menos disidentes, ¿no? Respecto de una universidad neoliberal. Entonces, esa universidad quiebra y desaparece, y con eso desaparecen los programas, desaparecen magísteres culturales, ¿no? Eso por un lado. Y cuando yo decía, ¿no?, que los estudios culturales están muy vinculados a la cuestión estética, me interesa señalar que lo estético allí no está entendido, digamos, como vinculado a una disciplina específica, ¿no? No es teoría del arte, no es historia del arte, sino más bien lo estético, ¿no? Rancière, hay un autor, y con Eduardo hemos conversado, ¿no? Rancière dice, todo lo político es en primer lugar estético, porque lo estético trata, ¿no?, sobre la distribución de lo sensible, sobre la distribución de lo que podemos decir, ver, pensar, hablar, quiénes son los que pueden decir, hablar, ¿no?, enunciarse, pronunciarse. Por lo tanto, ¿no?, me interesaba ver eso, ¿no?, que lo estético, ¿no?, y esa también es la defensa, ¿no?, en la línea de lo que ha hecho Neville Richard, lo estético no tiene que ver con una defensa disciplinar de la historia del arte, de la teoría del arte, sino que entender lo estético justamente como un lugar de redistribuciones de los sensibles. Muchas gracias por esas intervenciones, y pues gracias por aceptar destrozar sus ponencias y prescindir de sus presentaciones para complacernos. Yo quisiera preguntarles si entre ustedes hay preguntas. ¿Alguna pregunta que quieran hacer a algún compañero o compañera, o un comentario? Una cosita, me parece muy estimulante como este momento de los estudios culturales en Colombia, porque aparece el gesto de capturar el neoliberalismo respecto de la etiqueta, y con lo cual, digamos, otros modos de pensar los estudios culturales entran en el tsunami de ser convertidos en lo bonito. Ahora, creo que al mismo tiempo esto, digamos, la efectividad de la estrategia seguramente es que estos estudios culturales entendidos como estas primeras líneas que vos señalás, le lavan la cara, digamos, porque justamente trabajan sobre temas de alta sensibilidad social en la agenda, ¿no?, actual, que es los sujetos subalternizados, los modos de exclusión, ¿no? Y en este lugar de la corrección política, ¿qué quedaría por fuera de nuestra revisión? No, bueno, vamos a incluir los márgenes para que, digamos, esos márgenes sigan de alguna manera, al ser incorporados, señalando la centralidad de la norma que señala lo que es marginal, ¿no? Pero en un gesto que los domestica. Digamos, y yo creo que hay una discusión interesante como retomando ese momento de respuesta de Williams, Hall a la norteamericanización de los estudios culturales, o sea, la difusión internacional y la conversión de los estudios culturales en una etiqueta. Me parece que ahí parte de los modos de respuesta pasaba
por señalar la diferencia entre la construcción de una posición intelectual a la del experto. Que el experto, o el consultor, o los nombres que se denominen en cada lugar, digamos, tiene que ver con ese que puede construir evaluaciones sobre la cultura, que en general están en línea con los modos de entender conservadoramente la cultura, pero que requiere de un experto que hable en los medios, que conduzca política pública o lo que fuere, y que egrese de una universidad, y que tenga formación, como los requisitos que hoy el neoliberalismo necesita para tener esos lugares de autoconfirmación, ¿no? Y tal vez como parte de la distinción crítica podría pasar con esta relación entre qué sería como el perfil del estudiante y o egresada de estas formaciones. Porque entiendo que la dificultad pasa porque los términos de la disputa han sido cortados. Entonces lo que hay que hacer es como remover para buscar otros modos de contestar. Sí, y hay otra dimensión ahí, es las condiciones materiales en las cuales se hace estudios culturales. Claro. O sea, para ustedes es muy extraño, pues para los colombianos eso está naturalizado. Es muy extraño que una universidad cobre $3.000 por semestre. O sea, eso es inaudito. O sea, eso es en muchas partes de América Latina es impensable, literalmente impensable. Entonces, ¿cuáles son como las expectativas de alguien que llega a pagar $3.000 en una maestría? Y son expectativas fundamentalmente de un personaje que quiere ser habilitado para posicionarse económica y socialmente. Entonces la gente que está convocada ahí y las condiciones de existencia, los muros blanquecinos, los baños con papel higiénico, todas esas cosas son las condiciones materiales en las cuales los estudios culturales realmente existentes operan en Colombia. Yo tengo muchos estudiantes que la pregunta, digamos, por imaginarse como un intelectual y no como un experto, o sea, no tiene lugar. No tiene lugar porque lo que buscan es una respuesta a posicionar, a conseguir trabajo o a tener otro mejor trabajo. Entonces, si esto es un trabajo en el sentido neoliberal del asunto, entonces el tipo de conversación que puedes establecer es muy distinta. Y por ejemplo, la elaboración de Mariana es muy distinta, y la de Felipe. Se están tardando mucho en graduarse, se están tardando, y es un problema, se están tardando. Mira, ¿qué problema? Ahora, yo acabo de entregar el documento de acreditación de la maestría, y así es que piensa el Ministerio de Educación. Los programas son malos si la gente se tarda en graduarse. Ese es un problema, y no es un problema. O sea, pero para cierta gente es un problema. Que no tienen trabajo, ¿cómo opera lo político? Activismo, no sé. Bueno, pero en todo caso, yo diría, no hay que pensar solo en los enunciados, en los discursos, en las prácticas, sin mirar también la economía política, la materialidad de los estudios culturales. Y una última cosa, los estudios culturales en Colombia están en los Andes, que es los Cochinos Andes, es la universidad más asquerosa que pueda existir en el mundo. O sea, es una universidad de hiperélite que además es lo que piensan y lo que agencian es precisamente lo más terrible de la concepción de lo que es lo académico, para qué es lo académico, con quién se conversa, para qué se conversa. Es todo el asunto de los puntos, los writings, todo el asunto de las publicaciones en inglés. O sea, es esa cloaca. Entonces, está en los Andes, está en esta otra cosa que es, imagina una universidad pontificia, un oxímoron. O sea, ¿cómo puede haber una universidad pontificia? O sea, una universidad es una universidad, no es una universidad confesional. O sea, una universidad pontificia es un colegio, esto es un colegio, y un colegio de clase media, no de clase tan
aburguesada como los Andes, pero es clase aburguesada. Y finalmente la Nacional, que es una universidad pública donde te cobran más o menos $1.000, $1.500 por estar en una maestría de estudios culturales, que es absurdo. Pero además es la universidad, digamos, central, ¿no? Es una universidad con ciertos privilegios de otro orden. Entonces, esas condiciones materiales de existencia tendríamos que tenerlas presentes para pensar que esos estudios culturales realmente existentes en Colombia. Sí, bueno, yo quería un poco hacer algunas intervenciones con respecto a, bueno, tres básicamente que tienen que ver con algunas provocaciones de Eduardo, un punto que tocó Silvia y para terminar algo que dijo Valeria. Pensando también en estas configuraciones nacionales particulares y demás. Me preguntaba cuando Eduardo vos hablabas de la bienvenida de los estudios culturales en Colombia, que claramente no es el caso mexicano, pensaba porque claro, justamente las condiciones materiales en las que se instala la propia posibilidad de hacer investigación y de fundar un campo son radicalmente distintas, ¿no? En el caso mexicano, nosotros tenemos que ponernos ante CONACYT, porque CONACYT va a pagar. Y entonces la cuestión es clave e inicial porque CONACYT va a pagar las becas de los estudiantes. Entonces el punto es, a ver, ustedes definen un campo donde haya alguien que va a venir a pagar de su bolsillo algo que quiere llamarse estudios culturales y que le parece que va a haber después va a conseguir trabajo, va a haber una especie de campo de inclusión y demás, perfecto, pero si yo he estado, y ojo, yo he estado, tiene aquí una inscripción muy particular porque yo he estado en la academia. Es muy... Y además un estado la antropología. Exactamente. Entonces ahí era muy diferente. Justo a eso iba, porque ahí sí las fronteras del campo son muy ferremente defendidas, porque sí hay mucho que perder. No es cualquier cosa soltar el espacio de la vocación disciplinaria y los contornos de esa disciplina. La autorización de la cultura. Exactamente. Ahí hay una cuestión. No es lo mismo, no es cualquier cosa. Esto que tú decías perfectamente sobre la cultura comunitaria, yo en un texto le llamo la belleza inocua, ¿no? Cuando la cultura se transforma en eso. Un poco apelando también a lo que con Vale hemos trabajado en el seminario después del texto de Sertón, ¿no? La belleza del muerto. ¿Cuál es la mejor forma de matar la potencia política de la cultura? En este caso de Sertón habla de la cultura popular, domesticarla, matarla, montar sus contornos políticos, sus accidentes, claro. Pero eso exactamente ha sido el rol de, por lo menos de una buena parte de la vocación antropológica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que definió esto de la cultura mexicana. Entonces, no es cualquier cosa disputar ese espacio. Entonces, ahí hay una diferencia, creo yo, con este punto, y me parece que es interesante en términos del papel que juega el Estado, la empresa privada, la posibilidad de intervención neoliberal dentro de la definición de lo académico y de los campos. Bueno, esto lo dejo ahí porque me parece que es algo para pensar en cada contexto que define de algún modo las políticas. Sobre lo que decías, Silvia, a ver, yo secundo tu afirmación porque realmente creo que parte de una extenuación también cuando uno lee, de la que habla Canclini también en el libro que se hizo en Inglaterra, y que hasta cuándo vamos a seguir definiendo, ¿no?, qué son los estudios culturales y qué hacemos, cómo definimos los estudios culturales. Pero yo ahí partiría sí de una diferencia, por lo menos con por ejemplo, con la teoría queer, con los estudios queer, que sí parten de la definición de su propia opacidad para no ser capturados por un significante preciso. Sin embargo, en el caso de los estudios culturales es distinto, porque, por dos razones creo. En primer lugar, porque el debate sí creo que está instalado sobre tratar de disputar ese que somos. O sea, creo que sí está ongoing eso, sí está todo el tiempo dando vueltas. Y por otro lado, porque por lo menos en México hay una devolución de tipo espejo en términos de que la pregunta es ¿qué son ustedes? Definen ese espacio, definen ese lugar.
Porque esa indefinición ha llevado justamente a la despolitización, a la etiqueta como falta de rigor, etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo que un poco secundando también lo que dice Eduardo, que es una pregunta que tenemos que seguir instalando en términos de que por lo menos sí tenemos que responder qué cosas no son, o qué cosas no queremos que sean. Claro, la exterioridad, que ahí hay un punto interesante, por lo menos de discusión. Y porque yo también creo que no es cualquier cosa, ¿no? Que no es, bueno, todo lo que no entra dentro del ámbito de lo que creemos que disciplinar puede ser llamado estudio cultural, ¿no? Claro que no iba por ahí la intervención, pero me parece que ahí hay un punto de tensión en la que habría que poder discutir. Y por último, quería tomar una cosa que dijo Valeria, que me parece, de pronto ahí dije, aquí hay algo importante. Hablaba por la disputa por el presente, ¿no? Yo decía, ahí hay algo que yo estoy intentando pensar desde ese tiempo que no me está saliendo, realmente. Pero bueno, intentando pensar un poco, porque creo que el presente es disputado por ahí desde muchos lugares, ¿no? La antropología disputa la parcela del presente, el modo, la sociología disputa, la ciencia política. El pasado no. El pasado no es disputado por el pasado, es de la historia. Claro, pero es el de la nación y es el de la historia. Que hay un punto ahí problemático, justamente porque, y por eso me pareció muy interesante, esta mañana me saltó así cuando veía las tesis de Cioni. Aquí hay tesis, ha habido trabajos sobre el pasado desde una perspectiva que no se llama historia, ¿no? Que me parece bastante interesante. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso, por lo menos en el caso específico mexicano, que yo he trabajado bastante sobre esta idea de que la cultura en México tiene esta tensión de ser capturada bajo la lógica de la heráldica o del complemento de la monumentalización o de la reliquia, de eso que está vivo todavía, pero que de alguna u otra forma no tiene historia ni fondo temporal. Por ende no hay conflicto. O sea, ahí hay la separación, es justamente esto que estabas mencionando. Creo que hay que poder pensarlo también en un punto muy fuerte, creo yo, para mí por lo menos, es la posibilidad de que la cultura deje de jugar un papel problemático justamente porque es vaciada de su historicidad. Por eso decía yo ayer en la intervención que me parecía muy problemático que la enunciación, para sellar un poco el problema del multiculturalismo en México, la enunciación de la reformulación del artículo 2 constitucional, que sella, digamos, la política multicultural liberal, es: este país tiene muchas culturas, pero una sola nación. ¿Qué significa eso? Tiene muchas culturas y muchos relatos sobre sus culturas, pero historia, que es el respaldo del Estado-Nación, hay una sola. Entonces, ahí creo que hay algo también que eso es lo que quería pensar, que digo, no me salió mucho, pero bueno. No sé si igual, gracias Mario, igual por puntualizar esto. Obviamente no se trata para mí de abandonar la tarea de responder qué son los estudios culturales. Lo que digo es, parte de inventar, o sea, de recrear modos de respuesta es no entrar en la línea de las acusaciones. Es decir, digamos que si la respuesta es responder uno a uno a las objeciones recibidas, digamos, esto es una tarea que existe un buen término de que, digamos, es como contrafáctico, es un argumento, la contraargumentación y el círculo infinito de la disputa per se, digamos, y que es una manera de deslegitimar los estudios culturales. Se trata justamente de buscar otros modos de seguir respondiendo, pero obviamente primero para sí mismos, en el sentido de lo propositivo de la disputa, digamos, porque ahí está la respuesta política. No hay posibilidad de tener claridad política si no sabes cuáles son, digamos, tus puntos de apoyo, digamos, en ese sentido. En todo caso, yo lo que quería era como ejercicio señalar que así como el feminismo se pregunta todo el tiempo cómo, quién, dónde es el sujeto del feminismo, no es que abandonó la pregunta de en nombre de quién habla o cómo se practica esa manera de, sino, digamos, no responder a las acusaciones de la literalidad, ¿no? Que es, bueno, ¿qué más quieren? Ya consiguieron, te toman esta cuota, digamos, ¿no? Porque se señalan también los modos de respuesta que pasan por la deslegitimación.
Sí, yo quiero una cosita muy pequeña ahí. Yo pienso que esa pregunta por qué son es análoga a esta forma como Foucault abordaba lo del poder. Él decía, la pregunta no es qué es el poder, que es una pregunta metafísica, sino cómo opera. Yo pienso que el asunto de la disputa por los estudios culturales debe estar en el cómo, o sea, ¿qué hacen en el mundo? ¿Cuál es la apuesta en la disputa política de los efectos de eso en el mundo? Es más en ese plano y menos en el de tener una definición de 3 o 4 líneas que permita decir ustedes afuera y nosotros aquí. Muchas gracias. Lamentablemente no conocemos bien estas discusiones de la ideología de género y otras cosas. Aprovechemos entonces este momento para, si el público quiere hacer preguntas a nuestros invitados, por favor. Bueno, primero que todo, agradecer la oportunidad de encontrarse con nuevas experiencias y pues de diversos países en Latinoamérica. Eso es algo grande. En segundo lugar, mi nombre es Mateo Guaira, soy un indígena muisca de acá de Huacatá y he tenido la oportunidad de conocer lo que llaman los estudios culturales como una ampliación de mis conocimientos respecto a la sociedad y otros temas que por mi formación artística había dejado un poco de lado. En ese sentido, pues he estado como revisando múltiples acepciones de lo que significan los estudios culturales y es bastante claro que es un terreno en disputas por teorías o por activistas del campo que defienden pues cada uno desde su posición la particularidad que les interesa en el instante. Por eso también me parecía muy enriquecedora esa propuesta de pensar los estudios culturales no como algo que es, sino como algo que viene siendo o estamos siendo y dura un instante o durante algún proceso del experimento se pueden llamar estudios culturales. Es también como se reúnen, digamos, en ciertos momentos elementos químicos que durante un tiempo forman compuestos que se llaman de alguna manera pero que no están todo el tiempo en el universo. Así pues también denunciar un poco la lucha que he tenido interna por la búsqueda de unas raíces ancestrales o un posible deseo de identidad, de arraigo, desde una ubicación, desde donde partir, desde donde lanzar una propuesta, una idea de lo que yo experimento. Y porque pues nuestra educación occidental siempre nos ha enseñado a recibir muchas cosas a través de las palabras, la racionalidad, la posibilidad de entablar un diálogo coherente, ¿sí? Pero en esos diálogos coherentes nosotros siempre tenemos contradicciones que nos queda difícil denunciarlas también porque nuestro discurso tiende a caerse. Entonces, si nosotros decimos lo que es un poco vaporoso o que no está demasiado sólido en nuestro pensamiento, también el que recibe eso puede decir, bueno, no sabes mucho de lo que estás hablando. En ese sentido, también me gustaría traer a colación o meter la cucharada o llamar a este recinto, a este espacio, conjurar de alguna manera
los conocimientos alternativos al conocimiento racional del pensamiento occidental a través del método científico largamente expuesto en América durante más de 500 años. Pero también considero que hay otras formas del conocimiento que son muy importantes para nosotros como habitantes de América, que son las plantas sagradas, que algunas veces usan comunidades indígenas o negras, que nos permiten también acceder de alguna manera alternativa a ese proceso racional de construcción lógica de un mundo, de un universo. Cuando nosotros accedemos a esas plantas, de pronto algunos lo han hecho, tiene uno esa sensación como que están inyectando un montón de información sin una anterioridad, sin un origen o sin un desarrollo y sin una consecuencia, ¿sí? Simplemente te están como iluminando, diríamos en una civilización como los budistas, o que piensan en el ejercicio de la quietud y de la posibilidad de parar el diálogo interno de la mente para acceder a un conocimiento. En ese sentido también me hubiera gustado o quisiera, si ustedes tienen a bien la oportunidad de compartir cómo son los estudios culturales que se realizan actualmente. Acaba la compañera de Brasil de darnos una pequeña apreciación de cómo se están viendo en este momento, pero claro que eso son cosas, digamos, muy puntuales, ¿sí? De pronto hablar de cómo la juventud brasilera apropia toda su mesticidad y cómo eso se desenvuelve y se expresa también a través de las relaciones de poder en las distintas formas de la cotidianidad en el mundo, en el universo. De pronto también escuchar los casos en los otros países que están participando y pues también mencionar que para mí, después de haber estado un poco en contacto con eso que llaman estudios culturales, siento que no podría tampoco llegar a decir esto es así o esto es así, sino más bien es como un préstamo de una inquietud por aprender y por revelar lo que nos mantiene oculta, una estructura de pensamiento globalizada a través de un sistema de consumo y de compra y venta de todo, servicios, todo se vuelve servicio para vender y comprar, quién eres, qué tienes y cómo lo transmites también, se vuelve una manera de vender y comprar. Entonces, si pues es pertinente de pronto que ustedes nos contaran en términos de su percepción de los niveles de impregnación de la sociedad, de esa nueva forma de ver el mundo, digo nueva desde hace 500 años tal vez, de ese pensamiento capitalista a ultranza que se ha difundido, y cómo esos estudios culturales leen las alternativas a quedar imbuidos en ese sistema y atrapados y de pronto simplemente haciéndole unas pequeñas grietas, pero eso no es suficiente para muchos en su pensamiento. Muchas gracias. ¿Puedo hacer unos comentarios? Les propongo que recojamos algunas preguntas, si alguien más tiene algo. Bueno, pues agradecer un poco por el panorama robusto sobre los estudios culturales o sobre la cultura, ¿no?, en América Latina. Y digamos que la gran duda, y un poco como retomando esa pregunta inicial de cuál es ese miedo que generan los estudios culturales, aquí al menos en la Javeriana, buena parte de las discusiones sobre la especificidad de los estudios culturales pasaba por la relación
de transdisciplinaridad e interdisciplinaridad versus la institucionalización de los estudios culturales. Y muchos de los cuestionamientos que nos hacíamos los estudiantes, o que nos hacemos los estudiantes que pasamos por aquí, es cuál es el sentido político, ¿no?, de enunciarse desde los estudios culturales cuando se está en un programa, en una universidad privada, como decía Eduardo, porque hay que pagar, bueno, $3.000 el semestre, o sea, al final terminan siendo poco más de $22.000 en transportes y demás. Y esa es una pregunta que está allí, pero, digamos, después del paneo o del panorama que presentan, pareciera que no hay otro lugar para los estudios culturales. Finalmente, todos terminan enunciándose como académicos vinculados a programas que están relacionados con los estudios culturales. Y a mí me encantan los oficios y me encanta pensar como en la posibilidad de estudios culturales por fuera de la academia. Y, digamos, pienso en un panadero que haga estudios culturales. Y a propósito de lo que decía Mario, ¿no?, como de la belleza del muerto en desertor, pues qué bueno que sean opacos esos estudios culturales, pero también me llevaba a pensar en el terreno de las disputas, ¿no?, porque finalmente eso es a lo que estamos apostando. Y pareciera que ese terreno de las disputas solo tiene, o al menos su lugar predominante o privilegiado, es la misma academia. Entonces no sé si los estudios culturales están cayendo o incurriendo en un proceso de autorreferenciación, ¿no?, como un nudo gordiano. Entonces le damos la vuelta y volvemos al mismo punto. Nos cuestionamos y viene el asunto de hasta dónde los nombramos, qué somos, quiénes somos, cuál es el tipo de preguntas que nos hacemos. Y bueno, o sea, hacemos como alarde o ponemos sobre la mesa un montón de conocimientos, de títulos, pero al final terminamos reproduciendo el mismo estamento académico que ha producido el Estado-Nación que tenemos o los Estados nacionales que tenemos. Entonces, un poco como la reflexión que me quedaba es, parece que no hay ni una afuera ni una exterioridad para los estudios culturales fuera de la academia, y sobre todo pareciera como que bueno, en los relatos aparecía Birmingham, ¿no?, como muy fuerte. Pareciera que eso terminó siendo nada más como un deseo, hoy en día se terminó convertido en un deseo, ¿no?, como poder hacer otro tipo de academia incluso. Y tal vez la pregunta sea, ¿cómo ven en cada país, ¿no?, la posibilidad de estudios culturales por fuera de la misma academia? Digamos, teniendo en cuenta y presente que están en posgrados que tienen relación con los estudios culturales, ¿no? Buenas tardes. Yo vengo de Pereira, de la maestría de Pereira, y yo quiero pues como hacer dos puntualizaciones frente a lo que he escuchado y una pregunta. Mi formación de base es como psicólogo. Entonces, por ejemplo, para mí fue un encuentro muy significativo con los estudios culturales y sobre todo con la problematización de lo social y más frente a la visión de psicología que se construye en este contexto, que es una visión bastante con una tendencia a la normalización muy marcada. Y yo justamente en mi formación como psicólogo he venido estudiando, por ejemplo, el tema del suicidio y, por ejemplo, Eduardo ha sido una de las personas pues, que más me ha colaborado pues, para poderlo pensar de otras maneras, porque yo siempre leía, por ejemplo, el suicidio en clave patológica, pero cuando me empiezo a entrar en los estudios culturales me di cuenta que el suicidio también lo puedo leer en clave política, y eso para mí fue más una sorpresa. Entonces, y cuando digo que lo puedo leer en clave política es que empiezo a ver cómo hay unos atravesamientos económicos, políticos, muy ideológicos, incluso frente a la forma de cierta política frente a la vida, frente a los cuerpos, cosas que quizás yo no me había preguntado pues como en otras instancias, y creo que los estudios culturales pues como de alguna manera me permitieron pues como hacerlo. Y creo también que sí, por ejemplo,
la maestría en Pereira también es en una universidad privada, pero yo creo que allá también ocurren otras cosas y empieza a darse también otra lógica que necesariamente no fue como decir porque vengo de Pereira voy a venir a hablar de mi lugar, desde la provincia, porque a mí me parece que venir a exacerbar esos lugares no le veo sentido. Yo creo que también hay que ver qué otras cosas se pueden mover. Entonces, en ese sentido lo planteo. Y ya algo a nivel personal, hoy habla la gente como mucho de las transformaciones. Yo estudié psicología y luego estudié en Argentina, en la Facultad de Filosofía y Letras, particularmente. Y venía con un discurso filosófico, teórico, muy fuerte. Y en la facultad donde trabajo, en psicología, pues doy generalmente los cursos de Historia y Filosofía de la Psicología. Y yo creo que los estudios culturales me hicieron cambiar también la forma de dar ese curso, por ejemplo. Es decir, yo, por ejemplo, a los chicos con los que estoy trabajando, ya no les enseño esa historia abstracta del sujeto psicológico, sino que pongo en juego cosas que antes, por ejemplo, ni pensaba, en elementos históricos, económicos. Entonces yo creería que sí hay intervención, es decir, que yo creo que también, pues si hay un sueño del día cero, como alguna vez lo hablábamos con Eduardo, de que los estudios culturales van a generar el día cero y que un día nos vamos a despertar y transformamos el mundo, pues a mí, no sé, creo que eso ya hay que pensar de otras maneras también y ver que las cuestiones no son tan sencillas. Y yo me quedo mucho con lo que estaba planteando Eduardo, y con esto cierro las dos puntualizaciones, y es precisamente que el trabajo, y yo era de los que discutía mucho con él cuando compartí con él en un seminario, que a mí me parecía muy difícil en un momento la posición que él tenía, decir que esto es, que esto es estudios culturales y esto no es estudios culturales. Eso me chocaba mucho, pero luego lo que terminaba notando era que detrás de eso había un juego retórico, y es un juego retórico a una pregunta es que los estudios culturales, más allá de problematizar una definición, es qué es lo que podemos hacer, qué cosas podemos inventar, pienso yo, y más bajo unas circunstancias como tan particulares. Y la pregunta es precisamente sobre, ya muy narcisa, pero me interesaría escuchar, por ejemplo, desde los estudios culturales, temas que, por ejemplo, siempre hablan de raza, género, pero, por ejemplo, estas otras figuras, como, por ejemplo, la que me está inquietando a mí en este momento, que es el suicida, y que creo que hay otras figuras también que están en la sociedad donde pueden circular en los estudios culturales. Bueno, buenas tardes. Primero quiero disculparme por la voz, estoy claramente disfónico. Me presento, mi nombre es Andrés, de profesión soy enfermero y quería entrar a la maestría en estudios culturales y vine al coloquio para saber qué eran los estudios culturales. Una pretensión claramente no respondida. Me voy sin saber qué son los estudios culturales, pero me voy con mucha información y queriendo esto aún más de cuando entré. Además trabajo en un hospital que, hablando de poder y siguiendo a Foucault, es uno de los grandes centros de dominación y control. Entonces tengo una posición como muy divertida en todo esto, y me surgió otra pregunta, es decir, muchas preguntas. Quería además resaltar esto de la interdisciplinaridad, que en enfermería es muy valorado, donde quieren que uno vaya y se meta en otros campos para decir que es interdisciplinario y entonces complementa sus estudios, pero siempre volviendo a la enfermería. Pero con lo que decía Eduardo, me llamó mucho la atención, era como, bueno, el auge de los estudios culturales, la cultura como bonita, se le viene a uno a la mente el video del himno de Colombia, ¿no? Cañocristales y Horacio Silletero en Antioquia, y me decía eso es cultura, que está sumamente equivocado, y hablaba de una decadencia al mismo tiempo, ese auge en una misma decadencia de los estudios culturales. Me pregunto si en Colombia todavía, a pesar de esa imagen fachada que ha creado los estudios culturales,
en la academia y en la sociedad, ¿existe aún una incidencia política que pueda lograrse a partir de este campo? Muchas gracias. Yo quería preguntar, a mí me pareció que la intervención de Eduardo fue muy valiosa, pero que se centró como en una cosa muy negativa, como en todo lo que estaba mal. Y evidentemente, en ese momento yo dije, yo quisiera escuchar también qué está mal en cada país, así contextualmente, por ejemplo, no me sé los nombres, pero el invitado de México lo hizo, ¿cierto? Bueno, Marco. Pero también quisiera escuchar como que está bien, o sea, que se hace bien desde los estudios culturales, porque pues claro, hay resto de retórica, pero pues deben haber algunas cosas que se han hecho bien en cada lugar, y pues desde ahí uno debería poder construir algo. Sí, pues sí, pues es para todo el mundo. Arrancamos con esto. Yo quiero, para ir con la primera intervención, solo un par de cuestiones. No voy a poder contestar a todo lo que planteaste porque era como amplio y abordaba, parece, varios problemas y varias zonas. Pero sí me parece que uno de los nudos de lo que vos planteabas tenía que ver con la cuestión de la colonialidad, ¿no? Y la matriz colonial como una forma fundamental de entender a las tristes de estos 500 años, que remite justamente a esa conformación, consolidación y continuidad de esa matriz colonial, que por lo menos en Argentina tiene muy poco eco en los estudios culturales. Cuando hablaba de las zonas que no pensaban los estudios culturales en Argentina, me parece que en otros lugares también pasa algo similar. La posibilidad de pensar la matriz colonial y la colonialidad como una continuidad, como un problema, como un modo de construir subjetividades, no está suficientemente abordada por los estudios culturales, y es algo que yo creo que es central, ¿sí? Entonces ahí hay una zona de vacancia, un problema, algo que para mí está mal, porque además buena parte de los estudios culturales, tal como se han hecho, por lo menos en una perspectiva más literaria en Argentina, trabajan con el archivo eurocéntrico, ¿no? Y eso, y desmontar eso y pensar la colonialidad te obliga a desmontar ese archivo en alguna medida. O sea, hay una zona importante. De todas maneras hay otra zona que me interesaría marcar, de lo que vos señalabas, que es la cuestión del estereotipo, ¿no? En algún momento hablabas de la ración occidental versus ciertos saberes, no necesariamente racionales, sino sensibles, esta cuestión de las plantas, estos modos sensibles de conocimiento, ¿sí? Y yo lo que sugeriría, y esto tiene más que ver con mi procedencia de estudios coloniales más que de estudios culturales, es ser muy atentos a ese tipo de caracterizaciones, ¿sí? Primero porque es muy difícil hablar de una racionalidad occidental, todos estamos inmersos en la absoluta irracionalidad de Occidente, y Occidente como tal ni siquiera es algo que uno pueda afirmar, ¿sí? Mucho menos a lo largo de 500 años. En segundo lugar, pensar lo autóctono, lo indígena, como vinculado a lo sensible y no como vinculado a lo racional, es uno de los modos cruciales de estereotipificación y subalternización del indígena desde los diarios de color en adelante. Entonces, a veces cuando hacemos esa operación, estamos reproduciendo la perspectiva eurocéntrica, etnocéntrica, subalternizadora con la que se miró el indígena, pero con las mejores intenciones, ¿no? Entonces, claro, creo que la matriz colonial, la forma de concebir el mundo de esta colonialidad es mucho más permeable de lo que uno cree. E incluso permea en estos momentos en los cuales uno supone que está enalteciendo, digo, otros modos de saber y de conocer. No digo que no existan, y está muy bien, solo que a veces reproducimos estereotipos que en realidad son funcionales a la mirada colonial y no a la mirada colonizadora, para decirlo de alguna manera. Y vos hablabas de los 500 años y hablabas de América Latina, y un problema que yo creo que los estudios coloniales en alguna medida piensan, pero no suficientemente, es el problema de América Latina. Es el problema de que esta matriz colonial constituye nuestras subjetividades hoy, y eso no es fácilmente modificable. Estamos hablando y trabajando en la lengua del imperio, en castellano es la lengua compañera del imperio, que no nos guste, atravesada por esta historia, y con esto tenemos que trabajar. No hay otra, no podemos salir con esta lengua, ¿sí? Podemos trabajar con esta y otras lenguas,
pero esta violencia colonial está impregnando nuestro presente y sobre esto hay que hacer algo. Y lo otro que yo quería comentar, acá me parezco Beatriz Arno, porque voy a hacer una defensa de la academia, del lugar de la academia, el lugar del intelectual contra esta inflexión anti-intelectualista, que no digo que haya estado en sus intervenciones, pero que a veces pareciera estar como en un dejo, ¿no? La pregunta, bueno, pero esto pasa con la academia, pero ¿qué pasa más allá? No, que tiene que ver con la realidad argentina hoy, quizás tenga mucho que ver con mi propia coyuntura, pero yo trabajo en la universidad pública y en una institución pública que es el MISET, y mis hijos van a una escuela pública, y para nosotros lo público, en términos de lo gratuito, lo laico, etc., es muy importante. Y es, en alguna medida, importante un modo de intervención también en relación con la vida de los otros, ¿no? Es lo que hablamos hoy más temprano con Mario. En alguna medida también hacer teoría, que es una palabra que veo que es muy compleja y muy difícil y muy discutida, también es subir la vara, ¿sí? Para ciertas poblaciones que ingresan a la universidad por primera vez, ofrecerles lo mismo que yo le ofrezco a cualquiera que viene de la clase alta o de la clase media, es subir la vara y darles la misma oportunidad. Eso por un lado. Por otro lado, hoy en día en Argentina la universidad, la escuela pública, todo lo público, la academia, el CONICET están en el centro del debate, están permanentemente atacados, están permanentemente degradados y planteados como el espacio de lo que no debe ser, ¿sí? Entonces, paradójicamente, hoy, y lamentablemente hoy, afianzarse en ciertos modos de la academia termina siendo reactivo a los modos en que la derecha intenta pensar el país, ¿no? Entonces hay ciertas lógicas que todavía tienen que ver con esto, la conversación, la discusión, el conocimiento, el respeto por el otro, que yo creo que tiene lugar en la academia, realmente creo que tiene lugar en la academia, y realmente creo que tiene lugar en lo público, que hoy está bajo fuego enemigo permanente, ¿no? Entonces, para meternos en estos espacios hoy en Argentina es resistir ciertos modos muy violentos y muy horribles de la derecha que nos está arrasando, ¿no? Entonces, quizás en otros momentos la academia fuera el espacio, no lo dudo, el espacio del absoluto elitismo, el espacio del estereotipo, el espacio de la exclusión. Hoy es mucho más sinuoso, opaco y complejo que eso, ¿no? Entonces yo creo que también estamos llamados a pensar afuera de la academia y a resistir desde la academia, como si estuviéramos pensados a trabajar en los dos planos. Yo quisiera contar una experiencia autorreferencial, pero en realidad para ilustrar algo de lo que se puede hacer incluso desde la universidad. Yo diría que mi aproximación a los textos más canónicos de nuestros estudios culturales no fue en el grado, en la formación, el pregrado, en el pregrado, en comunicación, que sí tuve como una lectura muy incisiva de estos textos, sino en la experiencia de activismo en un área que se llamó área queer de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que era un espacio de activistas y personas que leíamos textos y que estábamos en la calle y discutiendo cómo parte de los problemas que discutíamos en las aulas podían servirnos para pensar una intervención, un acompañamiento en ese momento particular de mi participación en esa área, la relación de la conversión de la identidad travesti en Argentina como una identidad altamente politizada a partir de encarnar una lucha contra las formas represivas de estigmatizar a las personas travestis a partir de los edictos policiales y lo que llaman los códigos de convivencia urbana. Esa experiencia se hacía desde y más allá de la universidad, pero la universidad nos permitía aglutinarnos de alguna manera en relación con percibir la proximidad orgánica que había entre los debates teóricos que leíamos y la posibilidad de pensar lo presente, digamos, permanentemente explosivo que supuso en esos años el encarcelamiento de personas trans por el hecho de estar paradas en una esquina en
el trabajo sexual, ¿no? Digamos, y todas las respuestas y no sé, las narrativas mediáticas que había a partir de eso, y todo lo que empezaba a discutirse que claramente desbordaba la especificidad del tema trans para dar cuenta de cómo se construía ciudadanía, quiénes ingresaban a esa concepción de ciudadanía, desde el sentido común, desde los medios, desde la academia, etcétera, etcétera. Digamos, y esa fue una manera para mí muy novedosa y muy provocadora de pensar la inscripción institucional en una universidad. Porque no era un espacio universitario que me convocaba en términos de teórica, de estudiante o de docente, que no era docente y estudiante, teórica no, sino desde este lugar que implicaba pensar la relación primero de la discusión y la rigurosidad conceptual como parte de un insumo posible para la contribución, digamos, a luchas políticas específicas. Como digamos, seguramente todas tenemos alguna experiencia vinculada con esta articulación activista y el espacio universitario, pero un espacio de formación rigurosa. Y por otro lado, una experiencia mucho más reciente que también se dio, digamos, lo hablo en pasado porque este año se discontinuó a partir de la presencia de un nuevo gobierno nacional en Argentina, de derecha, que fue la experiencia de un programa de actualización, así se llamó, Programa de Actualización en Comunicación, Géneros y Sexualidades, que se daba en el marco de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que yo coordinaba junto con otras personas, y que era totalmente gratuito, era una formación conceptual, pero también había una historia de los movimientos del género y diversidad sexual, había un espacio de conversatorio donde iban artistas, intelectuales, performers, etcétera, etcétera, cuyos estudiantes eran tanto en un grado menor egresados o estudiantes avanzados de carreras de ciencias sociales, pero también había activistas, educadores y personas que no tenían la titulación del pregrado, que tenían un interés por formarse o un interés por agudizar su activismo en relación con estos temas. Y esto fue posible absolutamente gratis en la universidad pública, reuniéndose durante un año, una formación de un año, los viernes hasta las 10 de la noche, y con una asistencia muy sostenida de un grupo de 50 personas en las primeras dos cortes y de 70 en la segunda. Esto obviamente cómo era posible ser financiado, porque a los docentes sí les pagábamos, porque pedirles a los docentes que vengan a dar clase por nada nos parecía abusivo y absolutamente incoherente respecto de los propios reclamos que hacemos como trabajadores de la educación. Era a partir de un dinero que puso la Defensoría del Público del Servicio de Comunicación Audiovisual, que está en franco stand-by por el nuevo gobierno, por la desactivación de la nueva ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que pluralizaba las voces. Pero es otro organismo público financiando la apuesta de que la universidad pública, laica y gratuita ofreciera una formación de alto nivel, pero con esos estudiantes íbamos a marchar, íbamos de ahí, íbamos a la calle y marchábamos. Y de ahí nos encontramos, y todos los trabajos del trabajo final de integración fueron trabajos que les permitieron, por ejemplo, a un activista del activismo gordo, mejorar la campaña de su colectivo, la campaña comunicacional de su colectivo. Y esas experiencias señalaban para quienes hacíamos, que de hecho formamos parte de esta tradición de comunicación y cultura que bien nombraba María Graciela como una lectura muy fuerte de un revisionismo del marxismo, del materialismo cultural, formaba parte de una apuesta que se podía hacer también y sobre todo que queda desde la universidad. Un poco, en respuesta no tanto solamente como respuesta al antiintelectualismo que sí estamos recibiendo en relación con ser trabajadores de la ciencia y la tecnología en Argentina, sino también la posibilidad de pensar que la universidad no es tampoco una caja de cristal, que también pueden darse en sus
intersticios, experiencias de este tipo, que son experiencias de vitalización en relación con el vínculo dinámico con problemas políticos o problemas culturales inmediatos que encuentran también en la universidad un lugar de interlocución. Y me parece que no hay un por fuera, o sea, no necesariamente pensar en las instituciones, insisto con esta idea, como instituciones exclusivamente restrictivas, sino también pensar en esos lugares de fuga que las instituciones que conviven en las instituciones y que hacen posible que vayan también modificando o sintiéndose interpeladas incluso en sus propias prácticas. Y nuestro lugar, digo, cualquiera de las dos experiencias que cuento, eran lugares absolutamente marginales respecto de la institucionalidad. No teníamos legitimidad, ni nos pagaban más por esto, ni éramos más prestigiosos, ni ganamos otros cargos. Yo creo que volver a la consigna pionera de que el compromiso no es con los cargos, no es ni siquiera con los conceptos como saber, con la teoría como un saber sin consecuencias, sino que el compromiso es desde un lugar fuerte en el sentido granjero del intelectual, con los sujetos reales, con las experiencias concretas. Te tocará a vos. No, solo, no sé si para responder estas preguntas, pero esta especie como de opacidad de los estudios culturales, ¿no?, que ha aparecido mencionada insistentemente en la jornada de la mañana. Primero yo diría que no es una singularidad de los estudios culturales, ¿no? Anthony Giddens ha planteado, ¿no?, o dice las humanidades, las ciencias sociales de los años 60 en adelante vienen atravesando un periodo de crisis estable, ¿no? Y esa crisis estable tiene que ver sobre todo con, como dice Badiou, ¿no?, con que el siglo XX fue un siglo carnicero que puso en crisis la racionalidad moderna, ¿no? Y esa crisis de la racionalidad moderna obligó a las disciplinas a volver a pensar a sus lugares. Entonces no es algo que le compete solamente a los estudios culturales. Las disciplinas en general tuvieron que abandonar como la pregunta ontológica y se desplazaron a una cuestión más bien institucional, ¿no? O sea, si ya no hay pregunta ontológica, hay pregunta por cuándo, cómo, ¿no? Más bien una pregunta de crítica institucional, que en esa pregunta va definiendo sus propios límites. Eso por un lado, y segundo, yo tiendo como a tener una distancia respecto de esa como división tajante que aparecen a veces en los estudios culturales entre teoría y práctica. Me parece que es un falso problema. Me parece que las categorías, ¿no?, los modos, los conceptos con los que leemos lo real, estructuran lo real, ¿no? Entonces me parece que esa división es una división, no sé si es muy productiva, no sé si la hace muy bien al pensamiento. Eso. Bueno, alrededor de algunas de las preguntas y de los debates que se han planteado ahora, yo quisiera pensar un poco en voz alta y tal vez simplificar un poco mi respuesta con el ánimo de traer algunos elementos que me parecen importantes. Uno es que yo creo que el ejercicio, la tarea de pensar el mundo y de producir conocimientos sobre el mundo es importante y se puede interpretar, insisto, esquemáticamente, o bien para apuntalar el orden establecido, para mostrar cómo están de bien las cosas, para decir que todo está maravillosamente y entonces que es importante que siga así, o bien para desde una perspectiva crítica plantearse la posibilidad de entender qué es lo que está sucediendo y dar puntadas para entender cómo transformarlo. A mí me parece que en esa manera tan esquemática de plantearlo, los estudios culturales están en relación con lo segundo. Y es importante entonces definirlos, porque no da lo mismo si hacemos estudios sobre la cultura o hacemos estudios culturales. Los estudios sobre la cultura no se están planteando esa pregunta, y no se lo están planteando en el caso de los estudios interculturales, y no se lo están planteando en el caso de otros estudios sobre la cultura que pueden hacerse desde la literatura, desde la filosofía, desde la antropología, desde otros campos. Entonces, yo creo que ese elemento es importante. Lo otro que tiene que ver un poco con lo que decía Paz ahora, yo coincido con que es importante pensar el valor de la
las categorías con las que pensamos el mundo, esas formas de pensar el mundo son importantes, pero también habría que pensarse si ellas, sin el anclaje o la relación, la articulación con una fuerza política más allá de ese espacio de expresión de conocimiento, pueden funcionar, pueden hacer algo, pueden servir para algo. O sea, si esos espacios son divorciados o cómo funciona. Y tiene que ver también con la pregunta que planteaba Daniel y de si se pueden hacer estudios culturales fuera de la academia. Yo no me lo plantearé en esos términos, pero sí me pregunto si así como vienen funcionando los estudios culturales, que básicamente son opciones de formación profesionalizante, van a lograr hacerlo. Es decir, yo no creo que hacerlos dentro de una universidad privada impida absolutamente que se pueda hacer algo, pero tampoco creo que uno se pueda confiar mucho que haciéndolos con programas profesionalizantes en posgrado, con población que en su mayoría pertenece de alguna manera a las élites económicas, sociales, políticas de la sociedad, ahí se va a poder hacer. O sea, si usted no conversa con otra gente y de otras maneras, pues ahí hay una pregunta que a mí me gustaría dejar abierta, ¿sí? Porque yo creo que no hay garantía de que haciéndolos aquí o allá, en la Universidad Nacional, una universidad pública, con una tradición fuerte de beligerancia, pero su programa de estudios culturales es, digamos, muy opuesto a lo que es el sentido de estudios culturales que estoy intentando defender. Entonces, no es que sea lo público versus lo privado nos va a garantizar, pero habría que pensarse mejor esa relación. Y lo otro es, ¿qué es lo que hace que funcionen unas cosas y otras no? Porque los estudios culturales pareciera ser que son un proyecto poco triunfante, para no ser tan pesimista, y que hace que otros proyectos como los estudios interculturales, por ejemplo, sean tan triunfantes, que tengan tantas redes, tengan publicaciones, programas, unidades académicas. Y yo creo que hay como dos niveles de problema que quisiera plantear. Por un lado, creo que a veces nuestra propia autorreflexividad nos hace quedar mirándonos el ombligo, ¿sí? Y entonces repetimos la misma pregunta durante mucho tiempo, y es importante definir o no, cómo se define el político, etcétera, etcétera, que han surgido aquí y que no surgen por primera vez. Pero al mismo tiempo, me parece importante pensarlo en términos de qué estamos haciendo en concreto. O sea, ¿cuáles son los estudios que estamos haciendo que son estudios culturales? ¿Sí? ¿Qué es lo que los estudios culturales están aportando? En términos de la investigación concreta, que usa esa etiqueta, que defiende ese proyecto, ¿qué hay ahí? ¿Sí? ¿Y qué podríamos hacer por fortalecerlo si es que el propósito entonces es definir y abanderar y llevar hacia adelante un proyecto de estudios culturales? Yo creo que a veces hace falta ese carácter programático que otros proyectos sí tienen. ¿Sí? Modernidad Colonialidad tiene una línea programática muy fuerte y parece que funciona, ¿cierto? Como proyecto intelectual que además tiene una pata muy fuerte pues, en la academia. Los estudios interculturales lo tienen y otros campos o proyectos intelectuales con mayor tradición o de más larga data también lo han dado. Entonces una pregunta es, si queremos que el proyecto funcione, ¿qué sería posible hacer? ¿Cierto? Y un poco aquí a los colegas de la amenaza de la experiencia propia que nosotros hemos tenido en relación con los estudios culturales, ¿qué se puede hacer? A mí me preocupa mucho que esto sea programas de posgrado en universidades privadas, por ejemplo, aunque no solo. Me preocupa que, digamos, sigue siendo escaso los espacios de debate en los que se piensa sobre la práctica, no sobre qué es los estudios culturales o qué son, sino sobre lo que estamos haciendo. Me preocupa la escasa relación entre estudios culturales y fuerzas políticas, y eso es difícil de pensar y definir, pero me parece que es una pregunta que habría que plantearse. Y en esa perspectiva, entonces, me gustaría como animar la ronda de la conversación aquí, porque creo que si realmente tenemos una vocación política, es para pensar a dónde queremos ir. Yo diría que de algunas maneras estudios culturales han operado como trinchera,
como trinchera con respecto a el descorazonamiento de la labor académica. Yo creo que eso y la posibilidad de que los sujetos aparezcan, los sujetos de enunciación, y aparezcan en su dolor y aparezcan en sus rabias, creo que es una cosa muy positiva de los estudios culturales económicos. Creo que ese gesto es un gesto por el cual valió la pena hacer lo que se ha hecho a pesar de los pesares de las institucionalizaciones. Y creo que la charla del aula esta mañana ponía en evidencia la potencia de los estudios culturales como trinchera. Y creo que eso vale la pena, sobre todo en una academia cada vez más descorazonada, cada vez más, no sé, como desabrida, descolorida, y eso es muy importante. Poder decir groserías es muy importante. Bueno, tenemos una buena comida, no se puede quedar. Pues yo quiero darle las gracias a nuestros invitados y invitadas por haber estado acá, por haber permitido que les cambiáramos el formato, hiciéramos trampa con ustedes, jugaron. Muchas gracias por su disposición, por responder las preguntas y finalmente por estar acompañándonos acá en esta especie de celebración, ¿no? Con sus más y sus menos, pero pues que finalmente nos sirven para pensar cómo que puede pasar de aquí en adelante, cómo serán los siguientes 10 años. Y a la gente que vino a acompañarnos también, muchas gracias. Gracias por estar acá botando frío, por oír todos nuestros pesares también. Pues bueno, pues un aplauso grande.